Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola, Buen buenas día. noches o buenos días. Bueno, esto me pasó cuando era niño y cuando le contaba a mi mamá o a cualquier familiar, me decía que parecía cuento y nadie me creía. Pero bueno, a ver. Eh, yo cuando tenía 8 años, 8 o 7 años, mi mamá me llevó en Potosí, cerca de Ya. Chaquí. Ujú. Ahí vivía él con mi abuela en una casa alejada al borde de un cerro bajito, pero era seco, no había nada de vegetación, a lo que me acuerdo. Pero desde la primera vez que fui sentí algo raro, no sé, no me sentía cómodo. El frío en ese lugar era un frío que traspasaba los huesos, pero como era niño, como era chango, no entendía nada. Tampoco mi familia me explicaba lo que pasaba ahí. Solo me decían que no vaya al fondo del cerro, que hay cosas que no se molestan, algo así me decían. Ya. Pero una tarde, jugando con mi primo, él tenía 10 9 años, por ahí. Estábamos jugando fútbol y él pateó la pelota, lo pateó fuerte. Fue rodando cerca de ese cerro y él corrió detrás de la pelota y yo me quedé atrás. En eso se tardó un montón en traer la pelota. Pensé que le había pasado algo, pero de la nada, así de la nada, escuché su voz gritándome, llamándome, y pero era algo fuerte esa voz. Es como si no fuera de él. Yo fui y cuando fui, mi primo estaba quieto, parecía hipnotizado, porque sus ojos tenían una mirada fija al cerro, como si estuviera viendo a alguien. Y yo le grité, le grité qué pasaba, qué pasó, qué pasó. Corrí a jalarlo del brazo y cuando lo toqué estaba helado, helado. Y solo me dijo que había visto a su papá, pero lo más raro es que su papá estaba muerto hace 2 años. Esa noche llamé a mi abuela, a mi mamá, su mamá también vino. Esa noche le dio fiebre, había dormido, bueno, dormía y murmuraba cosas en quechua, pero nosotros no entendíamos. Bueno, yo no entendía. Eh, Su mamá lo llevó a un centro de salud al día siguiente y según los doctores no tenía nada, pero desde entonces es como si él no era él. Él ya no reía, ya no comía mucho, ya no hablaba mucho, miraba por la ventana todo el tiempo como si esperaría a alguien y a los 6 meses se murió, se murió de un infarto con 11 años. Nadie entendía nada, nadie decía nada, pero cuando fuimos al entierro, mi abuela se me acercó, me acuerdo bien esto, se me acercó y me dijo, ya no vuelvas al cerro, él te vio a vos también. Y desde ese viaje empecé a soñar siempre con el cerro, siempre con el mismo lugar, mi primo, una persona, el cerro, un hombre parado. Y para lo raro,
Lo raro era que el señor estaba cubierto con una manta negra, como si estuviera de luto. No se miraba su cara, nada, solo se miraba su cuerpo. Y cada vez que dormía, soñaba con un primo, lo que ya conté. Y cada vez que despertaba, tenía tierra bajo las uñas, como si hubiera acabado. Pero con el tiempo empezó lo peor, me daba parálisis de sueño. Pasaba de la nada, sin aviso. Estaba durmiendo tranquilo y de repente despierto, pero no me podía mover, ni nada, ni un dedo. Lo único que podía hacer es mover la cabeza de un lado a otro, como si estuviera peleando con algo invisible, como un loco. Y intentaba sacudirme con fuerza. Es como si esa cosa me apretara el cuerpo entero, pero fuerte. Y, y después despertaba, me sentía extraño al día siguiente, no me sentía bien. En ese momento, siempre que aquí en Potosí hace mucho frío, hay viento. Eh, Siempre que hay viento, que hace un viento como esa vez que lo sentí cuando era niño, me llegan imágenes. Es como si tuviera una imagen, no, tipo alucinación por un momento, y veo siempre el mismo cerro. No sé cuántas veces me pasan estas cosas, pero cada vez, a veces era más fuerte. Con los años, dejé de ir al campo, me enfoqué en el colegio, la universidad, pero el miedo siguió, y más que el miedo, la frustración de que nadie me cree, ¿sabes? Y mi mamá me dice que fue un trauma por la muerte de mi primo y esas cosas. Y a veces cuando se lo cuento a mis amigos, algunos incluso se ríen, me dicen que es un cuento así. Y me dicen siempre, capaz lo soñas y te lo crees así. Cosas de nosotros. Aunque ya grande, con 18 o 17 años, me animé a volver. Fui con mi hermano menor para ver qué pasaba y así. Para ver si podía cerrar esto de una vez, porque siento yo que dejé algo abierto ahí, pero no sé qué. Así que fui a ver si lo podía cerrar. Al llegar, todo estaba igual, literal. Todo estaba igual, lo recuerdo tal y como era de niño. Lo peor es que fui con mi hermano, grave error supongo, porque cuando fui no vimos nada, estábamos ahí paseando, riendo, hablando. Y llegando a casa, ya era noche. Acosté a mi hermano, dormí con él porque era una cama nomás. Y él susurraba cosas, como me decía algo como no lo mires, él te está llamando. Y eso me decía. Y no se lo conté a nadie ni a él. Desde ese momento yo me volví a la ciudad y ya nunca más volví a ir. Pero últimamente, ya desde que fui esa vez, ya no me pasan tanto esas cosas de los parálisis de sueños. Me pasa, pero no fuerte pues, como esa vez. Pero aún a veces, así en Semana Santa o en los días, me sueño con ese cerro, a mi primo y al señor que estaba de luto, Sí. al lado de mi primo.